Buenos días o muy buenas noches, allí donde quiera que nos sintonicen en este vasto mundo interconectado. Les damos la más cordial bienvenida a una edición especial y profundamente significativa de nuestro programa, dedicada a abordar un suceso de impacto global innegable, cuyas ramificaciones estratégicas se extienden a lo largo y ancho del planeta, prometiendo redefinir ciertos paradigmas geopolíticos. Prepárense para sumergirse en el conocimiento de los detalles de un golpe devastador, una acción militar de una envergadura pocas veces vista, que ha sacudido con una fuerza inusitada el ya convulso Frente Oriental, impactando directamente en una de las zonas geográficas más sensibles del actual conflicto, un área de constante tensión. De forma categórica y con un nivel de precisión y detalle que ha llamado la atención de los analistas militares internacionales por su inusual minuciosidad, influyentes fuentes militares rusas han reportado, y lo han hecho con una seguridad que raya en la certidumbre, la aniquilación casi completa de un batallón operativo. Esta unidad, no una cualquiera, sino una formación militar de élite, conocida por su alta capacitación, cohesión y equipamiento de vanguardia, estaba ubicada estratégicamente en la región de Sumy, un territorio que, por su proximidad geográfica, es adyacente a la Federación Rusa y, por ende, de vital importancia estratégica para ambos contendientes. La pregunta fundamental que surge de inmediato y que resonará a lo largo de nuestro análisis es la siguiente. ¿Qué implicaciones directas y verdaderamente profundas tiene este ataque de precisión milimétrica? Una acción descrita por sus propios perpetradores no como un mero incidente bélico, sino como un punto de inflexión decisivo. Y no solo un punto de inflexión para la dinámica fluctuante y a menudo impredecible de la ayuda militar, que se destina ininterrumpidamente y con un costo considerable a la nación en disputa, sino, y de manera más crítica aún, para la ya precaria estabilidad geopolítica global en este complejo y volátil panorama internacional contemporáneo. En los próximos e intensos minutos, con un compromiso inquebrantable con el rigor informativo, nos sumergiremos para desglosar meticulosamente cada elemento, cada matiz, cada pieza de información relevante de este incidente crítico. Nuestro objetivo es analizar no solo sus ramificaciones superficiales, sino sus profundas y duraderas implicaciones estratégicas a escala regional e internacional. Permanezcan, por favor, sumamente atentos y conectados, ya que la comprensión de este evento podría, sin lugar a dudas, alterar de forma sustancial el curso de los acontecimientos bélicos y diplomáticos en el este de Europa. La escalada incesante de la actividad militar a lo largo de la extensa frontera con la Federación Rusa no constituye un asunto distante o ajeno a la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Muy al contrario, cada movimiento táctico ejecutado con una frialdad calculada y una precisión quirúrgica en el campo de batalla resuena de manera inmediata y palpable en las principales capitales del mundo, desencadenando ondas de preocupación, incertidumbre y, en ocasiones, alarma que se propagan mucho más allá de las líneas del frente. La alteración del ya frágil y delicado equilibrio de poder en este punto geográfico tan sensible y estratégico del mapa europeo tiene el potencial inminente, casi ineludible, de reconfigurar no solo las estrategias de defensa y seguridad a largo plazo de las principales naciones occidentales, obligándolas a reconsiderar sus doctrinas militares y sus alianzas, sino que también podría impactar de forma severa y sistémica la cadena de suministro global en su totalidad. Esto incluye desde la escasez de componentes electrónicos hasta la interrupción de rutas comerciales marítimas vitales. Esta es una red intrincada y vital de la que todos dependemos para el funcionamiento diario de nuestras sociedades. Piensen por un momento en el impacto directo y devastador en los mercados energéticos internacionales, donde cualquier mínima fluctuación en el frente de batalla, por insignificante que parezca, se traduce de forma automática y dolorosa en un aumento palpable, casi instantáneo, de los precios que ustedes deben sufragar por cada litro de combustible para sus vehículos o cada kilovatio hora de electricidad para sus hogares y negocios. Consideren además las ingentes e insostenibles inversiones necesarias en seguridad
y defensa nacional, que ante eventos de esta magnitud y naturaleza bélica, podrían dispararse de manera descontrolada, desviando recursos vitales de sectores esenciales como la salud, la educación o las infraestructuras. Esta reasignación de fondos afecta de forma directa y significativa los presupuestos nacionales, creando déficits y presiones fiscales que, por ende, repercuten de forma directa en sus propios ahorros personales, en su poder adquisitivo diario, erosionando su capacidad de consumo y en su capacidad de planificación económica a futuro, introduciendo una incertidumbre paralizante. Este tipo de incidentes, lejos de ser meras noticias pasajeras, se consolidan como factores directos y poderosos que están moldeando activamente su seguridad personal, la estabilidad de sus naciones y su bienestar económico. La indiferencia no es una opción viable. Según los informes más recientes y detallados, que emanan directamente de influyentes fuentes militares rusas, se ha ejecutado un ataque excepcionalmente complejo y rigurosamente coordinado en el Oblast de Sumy. Esta región, situada estratégicamente en la frontera norte del país de cambio, no es solo un punto limítrofe, sino un área que, desde el inicio del conflicto, ha estado en el epicentro de la atención bélica, siendo testigo de intensos combates y movimientos de tropas. Este asalto militar, cuya magnitud y precisión son de tal calibre que pocas veces se han documentado con tal nivel de detalle y presunta exactitud en el actual conflicto, ha culminado, según las afirmaciones unívocas y reiteradas de Moscú, en la completa y devastadora destrucción de un batallón operativo. Hablamos de una unidad militar de élite, crucial para la capacidad defensiva y ofensiva de las Fuerzas Armadas del vecino occidental, que ha sido, según estos reportes, aniquilada junto con la eliminación casi total de todo su equipo asociado. El incidente en cuestión es descrito por la parte rusa con un lenguaje particularmente enfático y contundente, carente de cualquier ambigüedad, calificándolo, sin rodeos ni matices, como uno de los golpes más precisos y, al mismo tiempo, más destructivos que se han ejecutado en los últimos meses en este vasto y complejo teatro de operaciones militares. Su objetivo principal y manifiesto fue impactar de forma directa, decisiva y contundente a las fuerzas de la República Exsoviética, que de acuerdo con la inteligencia rusa, se habían concentrado de manera significativa y crucialmente, vulnerablemente en posiciones de campo abiertas, sin la cobertura o protección adecuadas que ofrecería una infraestructura fortificada. Es de importancia capital, y lo subrayamos con la máxima transparencia, diligencia y precisión que nos caracteriza. Señalar que, en el momento exacto de la presente transmisión, no existe, hasta donde nuestro equipo de investigación ha podido verificar, confirmación independiente que corrobore plenamente la vasta cantidad de detalles específicos proporcionados, ni tampoco la escala total del daño reportado por las fuentes rusas. Reiteramos, no hay confirmación independiente al aire que pueda validar estas afirmaciones de Moscú, lo cual es fundamental para una evaluación equilibrada de la situación. La operación militar en cuestión, de acuerdo con los mismos relatos exhaustivos y sumamente detallados provenientes de fuentes rusas de alto nivel, lo que sugiere un conocimiento profundo de los pormenores estratégicos, se desarrolló con una premeditación calculada, casi quirúrgica. Fue ejecutada en una zona estratégica que, paradójicamente y de manera trágica, para las fuerzas afectadas, el alto mando militar de la nación en disputa consideraba un territorio relativamente seguro, lejos de las líneas de frente más calientes y las incursiones directas. Esta percepción de seguridad pudo haber contribuido significativamente a la vulnerabilidad crítica detectada por la inteligencia adversaria. El éxito rotundo y el carácter devastador de este golpe, según las insistentes y recurrentes afirmaciones de Moscú, no fue, bajo ninguna circunstancia, el fruto de la casualidad improvisada o de una oportunidad fortuita. Por el contrario, se presenta como el resultado ineludible y culminante de un proceso de preparación excepcionalmente meticuloso y prolongado. Este proceso se extendió de manera sistemática a lo largo de varias semanas
incluso meses de planificación y acumulación de inteligencia. Los informes de inteligencia rusos, que comenzaron a acumularse con una frecuencia creciente y una especificidad alarmante desde principios del verano, jugaron un papel absolutamente fundamental y decisivo en la orquestación de este ataque. Estos reportes internos detallaban con gran precisión movimientos específicos y atípicos de columnas de equipo militar pesado, un indicador clave de una concentración de fuerzas. Entre este material se incluía, de manera destacada, equipo de fabricación extranjera, lo que elevaba su perfil de objetivo. Además, se detectó un desplazamiento constante y progresivo de personal militar en profundidad dentro de la región afectada, con las tropas adentrándose cada vez más en el territorio del país situado en el norte del Mar Negro, alejándose de las zonas tradicionalmente más defendidas y hacia lo que creían un santuario. Esta acumulación metódica de información fue la base sobre la que se construyó la operación. La confirmación fehaciente, irrefutable y multifacética de estas concentraciones militares críticas, que se revelaron como un riesgo latente, no se limitó, de forma alguna, a una única fuente aislada o un golpe de suerte. Por el contrario, fue el resultado meticuloso de una elaborada y compleja red de agentes encubiertos, operando con una destreza sigilosa y una precisión quirúrgica en las profundidades de la retaguardia de la antigua República Socialista. Estos agentes estaban estratégicamente infiltrados en puntos clave de la infraestructura civil y militar, reportando en tiempo real cada movimiento sospechoso. Esta invaluable red de inteligencia humana, HUMINT, se complementó de manera crucial por la labor incansable y peligrosa de observadores terrestres especializados en reconocimiento táctico. Estos individuos, a menudo operando en condiciones extremas y bajo constante amenaza, aportaron una visión a ras de suelo, confirmando visualmente la disposición de las tropas y el tipo de equipamiento. A todo este entramado se sumó, de forma estratégica y continuada, el vuelo constante de drones de reconocimiento aéreo, verdaderos ojos en el cielo equipados con la tecnología de vigilancia más avanzada. Cámaras de alta resolución, sensores infrarrojos, sistemas de detección térmica y capacidad de mapeo en 3D. Estos vehículos aéreos no tripulados proporcionaron una perspectiva elevada e integral, ofreciendo imágenes en tiempo real y datos georreferenciados. Toda esta sofisticada combinación de fuentes de inteligencia verificó de manera concluyente no solo la presencia masiva de estas fuerzas enemigas, sino también su preocupante aglomeración en espacios abiertos y, lo más importante, su intrínseca vulnerabilidad operativa, lo que facilitó enormemente la planificación del ataque aéreo y de artillería. Además, y esto fue un hallazgo estratégico de gran peso, la inteligencia rusa pudo determinar, según sus propias afirmaciones reiteradas y con gran convicción, un estado de fatiga pronunciado y crónico entre los soldados de la nación en disputa. Este agotamiento físico y psicológico se sumaba a una escasez crítica de personal en sus filas, una situación que mermaba significativamente su capacidad operativa y moral. Estas condiciones combinadas, la concentración, la fatiga y la falta de efectivos, los transformaron en un objetivo singularmente atractivo, especialmente vulnerable y tentador para un ataque de alta precisión. Es de vital importancia recordar que todas estas afirmaciones detalladas sobre la situación interna del batallón y la forma en que se obtuvo la inteligencia provienen exclusivamente de fuentes rusas, y en este momento no cuentan con verificación independiente por parte de organizaciones neutrales o medios de comunicación fiables, por lo que debe ser considerada con la debida cautela y escepticismo crítico. Especialmente en un contexto de guerra de información, donde las narrativas son tan cruciales como las batallas. El ataque en sí, un despliegue de fuerza y tecnología que busca proyectar una imagen de superioridad, según los detalles precisos y profusamente elaborados proporcionados por las fuentes rusas, se llevó a cabo utilizando una combinación letal y rigurosamente coordinada de plataformas aéreas de combate, avanzadas y sistemas no tripulados.
Específicamente, se emplearon aviones de combate multipropósito Su-34, aeronaves diseñadas para ataques a tierra y con capacidad de combate aire-aire. Estos fueron los encargados principales de lanzar bombas aéreas ajustables de la serie UMPEC-500, proyectiles equipados con kits de planeo y guiado por satélite que las transforman en municiones de precisión capaces de alcanzar objetivos con una desviación mínima. A esta potencia de fuego aérea se sumó, de manera estratégica y con un efecto sinérgico devastador, el despliegue de drones de ataque tipo Geran 500, vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, que han demostrado su eficacia en operaciones previas, siendo una amenaza constante por su capacidad de saturación y ataque persistente. La fase crítica que precedió al bombardeo principal fue la intervención de especialistas rusos en guerra electrónica, EW. Actuaron con una rapidez y eficacia que buscaba desorientar al enemigo. Su misión principal y prioritaria fue suprimir de forma sistemática y exhaustiva los canales de comunicación, tanto por radio como por satélite, de las fuerzas de la nación en el norte del Mar Negro. Este movimiento estratégico, ejecutado con una maestría técnica que demuestra una avanzada capacidad en este campo, estaba diseñado para asegurar una sorpresa completa y paralizante, dejando a las fuerzas enemigas sin la capacidad esencial de emitir avisos de ataque inminente, de coordinar una defensa efectiva o de solicitar apoyo vital, condenándolas a una situación de indefensión y caos. Las fuentes rusas afirman, con una especificación notablemente detallada y un inventario casi contable, que el bombardeo resultante destruyó un número significativo de equipos militares de alto valor, entregados por aliados occidentales. Específicamente, se reporta la aniquilación de al menos 2 tanques Abrams de última generación, símbolos del poderío militar estadounidense, cuya destrucción, si se confirma, tendría un impacto propagandístico y moral considerable, no solo para las tropas en el terreno, sino para los aliados que los han suministrado. También se informó sobre la destrucción completa de 4 vehículos de combate de infantería Bradley, cruciales para el transporte y apoyo de tropas en el frente. Además, un almacén de municiones vital fue impactado de lleno y completamente destruido, lo que implicaría una pérdida logística crítica y la interrupción del suministro a otras unidades. Y, para añadir a la magnitud ya devastadora de las pérdidas, se calcula la pérdida adicional de hasta 10 unidades más de vehículos de transporte diversos y otros vehículos blindados menos específicos, pero igualmente esenciales para la movilidad, el reabastecimiento y la logística de un batallón operativo, lo que compromete seriamente su capacidad de proyección de fuerza. Respecto a las lamentables y devastadoras bajas de personal, las estimaciones iniciales proporcionadas por Moscú y presentadas con una frialdad estadística sugieren una cifra que se eleva hasta los 50 soldados muertos, un número ya de por sí impactante para una sola unidad. Sin embargo, lo que resulta aún más inquietante y revela la posible magnitud oculta de la tragedia, es que el propio informe ruso deja entrever, de forma explícita y deliberada, que la cifra real y final de víctimas mortales, la cual, insistimos, aún no se ha podido confirmar de forma independiente por ninguna fuente externa o neutral, podría ser, de hecho, considerablemente mayor. Esta insinuación implica un impacto humano devastador que trasciende con creces las estimaciones preliminares, sugiriendo una pérdida catastrófica de vidas. La descripción del campo alrededor del punto de impacto es sombría, desoladora y evoca imágenes de una destrucción total. Se le ha calificado, en el informe ruso, como una tierra quemada, una designación que no solo connota daño físico, sino también una devastación ecológica y un paisaje apocalíptico completamente desolado, donde la vida y la infraestructura militar han sido reducidas a cenizas. Este panorama dantesco, según el relato, está cubierto por escombros irreconocibles y retorcidos de equipo militar destrozado, fusionados con el terreno como si nunca hubieran sido máquinas funcionales, y trágicamente, por los cuerpos inmóviles y sin vida de soldados,
una prueba silenciosa del brutal coste humano de la guerra. Una vez más, y es de suma importancia ética y periodística, es imperativo reiterar que todas estas afirmaciones detalladas sobre los daños materiales y las bajas humanas, que son de una gravedad extrema y tienen el potencial de influir en la percepción pública y el apoyo militar, no tienen confirmación independiente al aire en este preciso momento. Se basan única y exclusivamente en los reportes, narrativas e interpretaciones de fuentes rusas. Esta persistente falta de verificación externa, la ausencia de una segunda voz que corrobore los hechos, es un elemento crucial y decisivo a considerar para cualquier evaluación completa, objetiva y matizada de la situación, y debe llevarnos a la cautela, ya que en la guerra, la verdad es a menudo la primera víctima. Estamos construyendo, día a día, con cada emisión, una comunidad global sólida y comprometida de oyentes informados. Individuos que, como ustedes, valoran la verdad inquebrantable, la precisión en la información y la inmediatez de los acontecimientos que moldean nuestro mundo. Su perspectiva y su voz son esenciales para enriquecer este espacio. Por favor, les invitamos a tomarse un breve instante en este momento para compartir en los comentarios, con total libertad, de dónde, desde qué ciudad específica o desde qué país del mundo nos están escuchando hoy. Su participación activa es fundamental y constituye la base misma de nuestro trabajo, ya que nos encanta profundamente saber de dónde proviene nuestra diversa audiencia. Es más que un simple dato demográfico. Es una forma directa y significativa de conectar con cada uno de ustedes, de construir puentes y de sentir que somos parte de una conversación global. El relato, profusamente detallado y, según las fuentes rusas, basado en inteligencia capturada, que proporcionan estas mismas fuentes sobre la situación interna del batallón afectado en el territorio de inestabilidad, pintaba un panorama desolador de crisis inminente y de una profunda, casi insostenible, fatiga operativa. Según esta versión difundida con gran énfasis, los soldados se encontraban en un estado de agotamiento físico y psicológico extremo, al límite de sus capacidades. Se les había prometido reiteradamente una rotación vital, un relevo absolutamente necesario de las líneas del frente para que pudieran recuperar fuerzas, descansar adecuadamente y, crucialmente, restaurar su moral de combate. Una promesa que había estado suspendida en el aire desde los albores del verano, alimentando falsas esperanzas. Sin embargo, por razones que se desconocen y que las fuentes rusas atribuyen a la desorganización, esta promesa nunca se materializó ni se cumplió, lo que, según su narrativa, exacerbó aún más la ya preexistente vulnerabilidad de la unidad y fomentó un profundo descontento interno entre las tropas, socavando su cohesión y voluntad de lucha. Un detalle particularmente llamativo y revelador, contenido en los informes de inteligencia rusa, que buscan justificar la eficacia de su operación, es la mención de una subcomandante de batallón, cuya situación personal y acciones se destacan como ejemplo de la desesperación en el lado adversario. Esta oficial, cuya función en la cadena de mando es crítica para la operatividad de la unidad, pertenece específicamente a la 105 en Kazan Brigada Mecanizada Separada, una formación conocida por su participación en intensos combates. Es identificada, según el informe ruso, por su indicativo de radio Gaika, un detalle que le añade un toque de verosimilitud a la narrativa rusa. Según la información detallada por Moscú, esta oficial de alta graduación se vio obligada, en una situación de extrema presión y debido a una escasez crítica y persistente de personal disponible para el combate, a tomar medidas desesperadas. Tuvo que distribuir de forma manual y, según se describe, casi caótica, al personal restante en un intento fútil de cubrir las múltiples brechas defensivas que surgían constantemente en el frente, en una lucha titánica por mantener una mínima cohesión en las líneas. Esta práctica, se sugiere en el informe ruso con un tono acusatorio, pudo haber contribuido, de forma directa o indirecta y no intencional por parte de la oficial, a una concentración excesiva y peligrosa de tropas y equipo en un solo lugar.
Esta aglomeración, lejos de fortalecer la defensa, los transformó, de facto, en un objetivo más fácil, más vulnerable y, sobre todo, más masivo para el ataque de alta precisión ruso, maximizando las bajas y la destrucción. Es fundamental, en aras de la objetividad y la veracidad, subrayar con la máxima firmeza y claridad que esta narrativa específica y altamente detallada sobre las condiciones internas del batallón, incluyendo la mención de la escasez de personal y el papel de la subcomandante Gaika, proviene exclusivamente de fuentes rusas. Hasta este momento, esta información no ha sido verificada de forma independiente por ninguna fuente externa, neutral o por medios de comunicación fiables, por lo que debe ser considerada con la debida cautela y escepticismo crítico. En un giro narrativo que añade una ineludible capa de contexto político y que busca moldear la percepción internacional, el narrador del informe ruso estableció un vínculo directo, estratégico y profundamente calculado entre este devastador ataque en Sumy y las declaraciones previas del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este nexo no es casual, busca una validación externa de la narrativa de Moscú. En una entrevista televisiva estadounidense de alto perfil, que generó considerable revuelo mediático y político, Trump había abordado la delicada y espinosa cuestión de la capacidad del país del norte del Mar Negro para derrotar militarmente a Rusia, un debate central en la política exterior de muchas naciones. De forma contundente y sin ambajes, Trump calificó de estúpida la pregunta misma sobre tal posibilidad, desestimando la viabilidad de una victoria para el país en disputa. Reforzó su argumento para dar peso a su afirmación, al recordar que Rusia, a lo largo de su historia, había logrado vencer previamente a figuras históricas de la talla de Napoleón Bonaparte, cuya invasión culminó en un desastre para Francia, y posteriormente a la aparentemente invencible maquinaria bélica de la Alemania de Hitler, en la Gran Guerra Patria. Estas palabras, pronunciadas por una figura política de gran relevancia internacional y con una influencia considerable en el panorama global, son presentadas por la narrativa rusa no como una simple opinión, sino como un eco político premonitorio, una especie de augurio sombrío del inminente ataque y de la futura realidad militar. Esto sugiere una interpretación por parte de Moscú de que las palabras de Trump, intencionadas o no, validaban intrínsecamente la inevitabilidad o incluso la justificación de sus acciones militares, al pintar la resistencia del país atacado como una empresa condenada al fracaso. O al menos que ofrecían una especie de premonición sombría, una advertencia tácita sobre la dureza implacable, la brutalidad inherente y la casi insuperable realidad militar que enfrenta la nación fronteriza con la Federación Rusa, insinuando que la derrota es su destino ineludible. Esta conexión busca deslegitimar la ayuda internacional y la moral del adversario. Este incidente de alto impacto, lejos de ser un mero punto en un mapa distante o una noticia fugaz que solo concierne a las partes directamente involucradas, no debe ser visto ni interpretado como un evento aislado. Por el contrario, sus repercusiones son de alcance verdaderamente global y presentan ramificaciones tangibles, multifacéticas y potencialmente duraderas que podrían afectar directamente a la vida cotidiana de millones de personas, reconfigurando economías y políticas en todo el mundo. En primer lugar, la destrucción confirmada, según los insistentes reportes de fuentes rusas, y sin una contraparte verificable, de una unidad militar de esta envergadura, un batallón completo, especialmente al estar equipada con armamento occidental avanzado, podría generar una reevaluación urgente y profundamente crítica del modelo, la eficacia y el volumen del apoyo militar que se destina, de forma constante y con un costo financiero y político considerable, a la nación en disputa por parte de sus aliados occidentales. Esto podría, a su vez, afectar de forma significativa no solo el suministro global de armamento en el futuro, sino también la demanda mundial de tecnología de defensa, ya que los compradores potenciales podrían cuestionar la invulnerabilidad de ciertos sistemas
y la efectividad de sus programas de formación, con implicaciones directas en los mercados internacionales de armas y en las industrias de defensa. Podríamos observar debates intensos en los parlamentos de las naciones donantes sobre la sostenibilidad y el impacto real de esta ayuda, así como una posible reorientación hacia otros tipos de asistencia, o incluso una reducción general de los presupuestos de defensa ante la percepción de que la inversión no rinde frutos. En segundo lugar, el incidente, por su propia naturaleza devastadora y la magnitud de las pérdidas reportadas, tiene el potencial de exacerbar las tensiones geopolíticas ya existentes, llevando consigo un riesgo elevado y preocupante de una escalada militar que no solo involucraría a las partes beligerantes directas, sino que también arrastraría indirectamente a otras naciones clave, posiblemente miembros de la OTAN o países vecinos, incrementando la inestabilidad regional. Una escalada de esta naturaleza, por mínima que sea en sus inicios, impactaría de forma directa e inmediata en los mercados energéticos mundiales, donde cualquier atisbo de incertidumbre, temor a interrupciones en el suministro o especulación sobre futuras sanciones se traduce rápidamente en un aumento inevitable y a menudo descontrolado de los precios del petróleo y el gas natural. Esto, a su vez, repercutiría de manera directa en sus facturas domésticas de energía, en el costo del transporte de bienes y personas y en la inflación general. En tercer lugar, un aumento significativo y sostenido en la presión militar sobre las defensas ya desgastadas y mermadas del territorio de inestabilidad podría obligar a sus líderes políticos y, sobre todo, al alto mando militar a adoptar nuevas estrategias defensivas u ofensivas, algunas de ellas de carácter desesperado o no convencionales, en un intento por contener la situación y recuperar la iniciativa. Esto, a su vez, podría alterar de forma impredecible las cadenas de suministro críticas a nivel mundial, afectando la producción y distribución de bienes esenciales, y aumentaría aún más la incertidumbre económica a nivel global, impactando negativamente desde la producción de alimentos básicos y la disponibilidad de cereales, hasta la provisión de materias primas y la disponibilidad de bienes manufacturados de consumo, creando un efecto dominó que podría llevar a recesiones o estancamientos prolongados. Finalmente, la retórica en torno a la movilización de recursos y personal, tanto militar como civil, podría intensificarse de manera alarmante en diversas naciones, incluso en aquellas alejadas del conflicto. Esto plantearía preguntas urgentes y profundas sobre la preparación de la sociedad civil para una guerra prolongada, la resiliencia de las poblaciones frente a eventos de esta magnitud, la capacidad de los sistemas de salud para manejar un influjo masivo de bajas y la adaptabilidad de las economías ante disrupciones a gran escala. La conciencia de la vulnerabilidad podría calar hondo. Para asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras valiosas actualizaciones informativas en tiempo real, que son cruciales en un entorno de noticias tan volátil, y para acceder a análisis profundos, exhaustivos y, sobre todo, sin sesgos, de las noticias más relevantes que impactan directamente su día a día y moldean el futuro global, les animamos encarecidamente a tomar un momento ahora mismo y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es más que una simple suscripción. Es la base fundamental de nuestro trabajo periodístico independiente, nos permite continuar con nuestra misión de investigar a fondo y seguir ofreciéndoles esta información crítica, contrastada y vital para la toma de decisiones informadas. Así, lo que en un principio se había planteado como una promesa fundamental y un objetivo central de nuestra emisión, la de desgranar los detalles específicos, intrincados y devastadores de este ataque militar de alta precisión, ha culminado en la revelación de una imagen mucho más compleja, multifacética y llena de implicaciones que el mero hecho bélico. Hemos logrado, a través de este análisis exhaustivo, no solo comprender la magnitud colosal del impacto físico y la destrucción material reportada, que por sí misma es significativa, sino también la presunta sofisticación, el alcance y la eficiencia de la inteligencia rusa, según sus propias y autoatribuidas fuentes,
que hizo posible la ejecución de esta operación de precisión milimétrica. Lo que podría haber sido interpretado, en un primer momento, como un golpe puramente táctico, una victoria localizada en el campo de batalla sin mayores repercusiones, ahora se proyecta con una claridad meridiana como un evento con ramificaciones geopolíticas potencialmente masivas y de gran calado, capaces de influir en las decisiones de capitales lejanas. El desenlace inmediato y tangible de este ataque es claro, y ha sido profusamente confirmado y celebrado por las fuentes rusas. La destrucción de equipo militar occidental tan avanzado, emblemático y de alto valor como los tanques Abrams de fabricación estadounidense y los vehículos de combate de infantería Bradley. Este hecho específico es destacado con particular énfasis y con un tono triunfalista por las fuentes rusas, quienes lo presentan al mundo no como una simple victoria, sino como un golpe directo, estratégico y contundente a la imagen de invulnerabilidad, superioridad tecnológica y fiabilidad incondicional que se le ha atribuido y promovido a la ayuda militar proveniente de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Este suceso, según la narrativa estratégica y propagandística de Moscú, refuerza de manera contundente su posición histórica, reiterada desde el inicio del conflicto, que el equipo militar moderno, por muy sofisticado, costoso y tecnológicamente avanzado que sea, no es en absoluto inmune a los ataques precisos, bien planificados y ejecutados con una inteligencia superior. La pregunta existencial, estratégica y de trascendencia política que ahora se cierne sobre los ministerios de defensa y las cancillerías de todo el mundo es la siguiente. ¿Será este incidente un verdadero y definitivo punto de inflexión en la percepción global sobre la efectividad, la resiliencia y la presunta invulnerabilidad de la asistencia militar extranjera occidental en el teatro de operaciones actual? Y, más importante aún, ¿cómo afectará este evento la disposición futura de los aliados a seguir suministrando armamento tan costoso, tan complejo de mantener y cuyo prestigio se ve ahora en entredicho por estas pérdidas? La narrativa rusa, sin duda, busca erosionar la confianza, sembrar la duda y, en última instancia, desincentivar el flujo de armamento a la nación en disputa, influyendo en la voluntad política de sus oponentes. Para comprender plenamente el impacto a largo plazo, no solo táctico sino estratégico, político y económico, de este suceso, hay varios indicadores clave que deberemos observar con la máxima atención, con un escrutinio minucioso y una paciencia analítica en los próximos días y semanas, ya que los efectos no siempre son inmediatos. En primer lugar, estén muy atentos y escruten con detalle, más allá de la retórica oficial, las declaraciones que provengan de las capitales de los aliados del país en el norte del Mar Negro, especialmente las de Washington, Londres, Berlín y París. Cualquier ajuste, por mínimo que parezca en su anuncio inicial, en la cantidad total de la ayuda prometida, en el tipo específico de armamento que se enviará, ¿habrá un cambio hacia sistemas más defensivos o más ofensivos? ¿O en la velocidad de la entrega de material, especialmente si está diseñado para reponer las pérdidas de equipo occidental de alto valor como los Abrams o Bradley? Será una señal inequívoca y un barómetro fiable de cómo están asimilando este golpe y cómo planean responder. Una aceleración inesperada en la ayuda militar podría indicar una determinación renovada para compensar las pérdidas y demostrar resiliencia frente a la agresión, incluso si eso significa asumir mayores riesgos. Mientras que una mayor cautela en los envíos, o incluso un debate interno prolongado y público sobre la prudencia de enviar equipos tan costosos y simbólicos a un teatro de operaciones de alto riesgo, podría señalar una reevaluación estratégica profunda de la viabilidad de la ayuda actual y de los riesgos asociados, con la posibilidad de reorientar los recursos hacia otras prioridades o buscar soluciones políticas a la guerra. En segundo lugar, presten especial atención a cualquier movimiento diplomático, tanto en foros públicos como en canales discretos. Si observamos un aumento significativo en los intentos de desescalada diplomática, particularmente en secciones específicas
del frente que son de vital importancia estratégica, o a través de canales de comunicación menos públicos y más confidenciales entre las potencias, esto podría ser un indicio claro de que los aliados de la nación de cambio buscan activamente evitar una escalada aún mayor del conflicto, que podría llevar a una confrontación directa con consecuencias incalculables, o bien que se está gestando en la trastienda una nueva estrategia diplomática para la situación, buscando salidas negociadas o al menos la contención del conflicto. La historia nos enseña que la diplomacia silenciosa, a menudo en la sombra, precede a cambios importantes en el tablero geopolítico. Finalmente, desde una perspectiva puramente militar y estratégica, será crucial monitorear de cerca el impacto real y psicológico que este evento devastador tendrá en la moral del ejército de la nación fronteriza y de manera específica en las unidades que operan directamente en esa región afectada, ya que la moral es un factor determinante en la capacidad de combate. Las fuentes rusas, en su propia narrativa, anticipan con cierto regocijo la posibilidad de contraataques desesperados por parte de las fuerzas de la ex República Soviética, motivados principalmente por la necesidad perentoria y urgente de recuperar la moral perdida tras una derrota de esta magnitud y de restablecer la iniciativa táctica en el terreno. La ocurrencia misma, la escala de estos posibles contraataques y, sobre todo, el éxito o el fracaso rotundo de tales movimientos nos darán una señal mucho más clara y fidedigna del verdadero alcance y las profundas consecuencias psicológicas de este devastador suceso en el mando y tropa, determinando si la moral sigue en pie o se desmorona por completo. La presión psicológica creciente sobre el alto mando del país de cambio, debido a las pérdidas sufridas y a la necesidad de mostrar capacidad de respuesta, también podría manifestarse en cambios significativos en la doctrina militar, en la reestructuración de unidades o en la estrategia operativa a nivel macro, lo que tendría implicaciones de largo alcance para el futuro del conflicto. Estos son los puntos cardinales, los faros guía, a observar para entender la evolución y el desenlace de esta crisis sin precedentes. La situación actual en el territorio de inestabilidad es, sin duda alguna, extremadamente fluida, dinámica y profundamente incierta, caracterizada por una tensión palpable que se puede cortar con un cuchillo y una criticidad latente que amenaza con estallar en cualquier momento. En este entorno de constante cambio, nuestro compromiso es inquebrantable. Seguiremos monitoreando de cerca y en tiempo real cada desarrollo, cada matiz y cada implicación para poder ofrecerles análisis rápidos, pertinentes, rigurosos, precisos y, sobre todo, imparciales, libres de cualquier agenda política o sesgo ideológico. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho, para no perderse ninguna actualización vital que pueda impactar directa o indirectamente su vida, sus finanzas o la estabilidad global. Y por favor, no olviden dejarnos sus valiosos comentarios en la sección inferior. Su perspectiva única, sus preguntas y sus reflexiones son esenciales para enriquecer este diálogo informativo y constructivo que construimos juntos, como una verdadera comunidad global. Queremos saber qué piensan y cómo interpretan estos eventos trascendentales que están redefiniendo el panorama global a una velocidad vertiginosa. Finalmente, un recordatorio crucial y práctico. No olviden activar la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras transmisiones en vivo, de nuestros análisis especiales y de las alertas de noticias de última hora que publicamos. Su atención y apoyo son nuestra mayor motivación. Gracias, una vez más, por acompañarnos en esta jornada informativa.